Amaos los unos a los otros, rezaba la antífona del Aleluya. Hemos visto, hermanos, la necesidad imperiosa que tenemos todos como cristianos y sacerdotes de hacer una elección seria de Dios. Es decir, que de nuestro corazón repose en Dios. Pero es una parte de la medalla, hay otra. Y al prójimo como a ti mismo. Todos recordamos aquella entrevista que sostuvo Cristo con un intelectual de su época, y en la que dicho hombre le pregunta por el principal mandamiento de la ley. Estaba hecho un lío, porque los judíos, la ley mosaica la concretaba nada menos que en 613 preceptos. Y ante tantos, ¿cuál es el importante para no perder el tiempo en vaguedades? Y Cristo le responde: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón. Y añade: y al prójimo como a ti mismo. Le pregunta por el primero y le responde con dos. Para concluir en singular, no hay mandamiento mayor que este. Todos recordamos aquel pasaje evangélico conmovedor por sus circunstancias, en el que Cristo nos deja su testamento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Y tenemos que pensar que cuando uno está haciendo el testamento, no está para contar historietas. En el momento en que uno ya ve inminente la muerte, es cuando mejor esencializa lo que tiene importancia, que separa de lo que no tiene ninguna importancia. Y Jesucristo, antes de morir, nos deja el testamento: que os améis unos a otros, como yo os he amado. Pero dice aún más: en esto conocerán que sois discípulos míos, en que os amáis los unos a los otros, como yo os he amado. Tan importante es el precepto que será tema de examen al final de la vida. Lo hemos escuchado en el Evangelio. Cuando era seminarista cayó en mis manos un libro de meditaciones, y una de ellas, cortita, me impactó muchísimo porque yo era estudiante. Y decía así: si tú fueras estudiante y por casualidad llegaras a saber las preguntas del examen final del curso, te considerarías más que afortunado estudiando a fondo las respuestas. La vida es una prueba y al final de ella también hay que superar un examen. Pero el amor infinito de Dios ya ha hecho saber al hombre cuáles van a ser las preguntas. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Las obras de misericordia serán la materia de examen. Esas obras en las que Dios ve si se le ha amado verdaderamente, habiéndole servido en el hermano. Qué pena da, queridos hermanos, que mientras vivimos estemos preparando respuestas a preguntas que nadie nos va a formular y que no preparemos al dedillo esas preguntas que estamos seguros se nos formularán. Lo que nos define como cristianos no es el decir misa, en nuestro caso, escucharla en el vuestro. Y no digo ninguna herejía, porque es el mismo Cristo quien nos dice: y si cuando vas a presentar tu ofrenda, cuando vas a decir u oír misa, ves que hay algo por ahí que no funciona con algún hermano, deja la ofrenda, reconcíliate y después sí, ven y presenta tu ofrenda.
Y es que, queridos hermanos, el amor y el odio se excluyen. Para contactar con Dios, que es amor, tenemos que estar en el amor. Y entonces es cuando la Eucaristía tiene pleno sentido. Lo que nos distingue no es la oración. Recorriendo el mundo y conociendo a tanta gente, caemos en la cuenta de que todos rezan a su manera y a su Dios. Todos rezamos en el mundo por ese sentimiento profundo de contingencia que tenemos, necesitados de alguien que nos eche una mano, que nos ayude, que nos escuche. Roma, como sabéis, está atravesada por un río, se llama el Tíber. Y en el Tíber hay una isla que se llama Isla Tiberina, donde San Camilo de Lelis fundó un hospital. Pensad que estamos en el siglo XVI y que los hospitales de entonces pues eran rudimentarios. Había muchos enfermos, muchos atacados de la peste y eran atendidos pues como se podía en aquel tiempo. Y mira por dónde un día se desencadenó una tormenta enorme en Roma y comenzó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta tal punto que San Camilo, que era el prior de aquella comunidad, tuvo miedo de que el agua entrase en el hospital y algunos enfermos murieran anegados por el agua. Y era tal el amor que tenían los enfermos que inmediatamente llamó a sus frailes y le dice: hermanos, no podemos permitir que ningún enfermo muera anegado por el agua. Así que vamos a hacer un trabajo ciertamente cansino, duro, pero tenemos que hacerlo por ellos. Pensad que los enfermos en aquel tiempo estaban hacinados en salones grandes, en la primera planta, que no había ascensor y que allí lo único que contaba era la fuerza bruta. Y entonces se pusieron a coger cada dos un enfermo, subirlo, otro. Tiempo se alargó y curiosamente un fraile, siempre hay de todo, le dice a eso de las 7, cuando habitualmente se juntaban para rezar vísperas: padre, que es hora de vísperas. Lo que quería es eso, descansar un poco y acallar el cansancio con una petición absurda. Porque ¿qué es lo que quiere Dios? Que le amemos allí donde más nos necesita. Si Él dice: lo que hagáis a uno de estos mis hermanos, a mí me lo hacéis, tenemos que escuchar su grito y atenderle ahí precisamente y dejar aparte esos cálculos a veces santos pero inútiles que hacemos en la vida. Los santos son las personas más libres y que a veces nos dejan descolocados. ¿Por qué? Porque ellos tienen una idea clara de que a Dios se le ama donde Dios quiere ser amado. Qué bien lo vemos también esto en Santa Teresa de Jesús, que viendo que varias de sus monjas pasaban largos ratos de oración, pero que después dejaban mucho que desear, les decía: que no, hermanas, no, que no. Obras quiere el Señor, y que si ves a una enferma a quien puedes dar alivio, no se te dé nada de perder esa devoción y te compadezcas de ella. Y si tiene algún dolor, te duela a ti. Y si fuere menester, lo ayunes porque ella lo coma, no tanto por ella como porque sabes que tu Señor quiere aquello. Algunas veces en el confesionario uno atiende a gente que viene: mire padre, el domingo no pude venir a misa porque
Estaba con mi madre, que estaba muy mal. Digo, hija mía, ¿pero qué dices? Estás haciendo lo que debes, porque es ahí precisamente donde Cristo está padeciendo y donde, porque está en esa situación, está requiriendo con la mayor humildad y sencillez que lo atiendas. Lo que nos distingue no es el hacer la señal de la cruz, y es ciertamente el signo del cristiano, quien se santigua, pero no sabe vivir en cruz por amor a los demás, no sabe lo que hace es un simple garabato. Conocí mucho a una señora con la que prácticamente me crié de niño, porque mi madre murió a los 41 años, yo tenía 11, y pasaba ratos largos en casa del vecino, donde eran 3 hermanos solteros que me querían pues como a un hijo. Y una de ellas, pues, una vez me dice, mira, Afonsito, mira, dice, mira, tengo una cruz de oro. Alardeaba de su cruz de oro. Pero después no he visto una persona más protestora ante cualquier adversidad. Siempre se estaba quejando. Digo, ¿de qué me sirve a mí llevar una cruz de oro si constantemente la estoy desechando? Es mejor llevar una cruz de madera de poco precio, pero que nos recuerde siempre que el sufrimiento es el precio del amor. Lo que nos distingue no es el cumplimiento de las normas o del derecho canónico. En el cuadernillo que podéis coger después lo amplío. El distintivo del cristiano es la caridad. No olvidemos al respecto el himno a la caridad de San Pablo. Si hablando lenguas de ángel no tengo caridad. A mí me gusta en gran medida el deseo, ¿no?, de oír aprender idiomas, precisamente por eso, porque Dios es una aldea global y constantemente nos encontramos con personas de otros continentes que hablan lenguajes distintos. Me parece fenomenal. Pero me da pena que con ese empeño y aprendizaje de idiomas olvidemos el que todo el mundo entiende, que es el esperanto del amor. ¿De qué me sirve a mí saber inglés, francés, alemán, todos los idiomas del mundo, si después no sé sonreír a una persona que no me entiende, o no sé hacerle un gesto, venga conmigo, ya le ayudo yo? Es lo más importante. Es el lenguaje que todo el mundo tenemos que aprender y en el que nos tenemos que licenciar o doctorar. Y sigue diciendo, y si teniendo el don de profecía y conociendo todos los misterios y toda la ciencia y tanta fe que trasladas en los montes, no tengo caridad, no soy nada. Cuando yo era pequeño, pues no había medios para estudiar y donde únicamente íbamos, pues era al seminario o a las casas de religiosos que siempre acogían por una módica cantidad de dinero. Pero hoy todo el mundo estudia y qué estupendo es ciertamente. Son avances que vemos y que agradecemos en la vida. Pero qué triste es ver gente inteligentísima, con doctorados incluso, que son la pura soberbia encarnada, que se creen algo. Es precioso todo en tanto en cuanto se pone al servicio de los demás, en tanto en cuanto son riquezas que comparto con los que no las tienen. Y si dando todo a los pobres no tengo caridad, yo os confieso que me ha costado entender mucho esta expresión. Si dando todo a los pobres, siempre pensé que eso ya era una obra grande, pero queridos hermanos, es que esto de la caridad es un mar sin fondo, porque es verdad que podemos ayudar a los pobres y estamos con una mano tendida siempre dando, pero con la otra, casi sin darnos cuenta, también tendida,
para recabar cariño por parte de la persona atendida, valoración, y eso de caridad no tiene nada. La caridad no tiene doble sentido, solamente va para allá, no vuelve. Una vez, y con esto voy a acabar para no alargarme, me ocurrió una cosa que para mí fue una lección maravillosa. Era verano y estaba en el seminario, era el rector del seminario, y ya estaban a punto de venir los chicos allá a finales de septiembre, y estaba limpiando con el chándal, limpiando habitaciones, y en esto que me llama el portero, y baje, que tiene visita, pues bajé como estaba, con el chándal. Y me encuentro a la puerta del seminario dos señoras que, dado su porte externo, pensé que vendrían a pedir. Digo, ¿qué vendrán a pedir? ¿Es usted el rector? Pues sí. Ya empezaron bien. Dice, pues no lo parece. Estaba con el chándal, no lo parece. Digo, bien empezamos. Pasen. Mire, tenemos mucha prisa. Venimos de Madrid. En Madrid hemos preguntado a algunas personas por algún seminario que tendría necesidad y venimos a hacerle este donativo. A Tocateja me dieron 1 millón de pesetas en aquel tiempo, que hace ya muchos años. Nunca supe quiénes eran. Simplemente me dijeron, mire, tenemos dinero, queremos compartirlo y, perdone, pero nos vamos, que tenemos ya viaje de vuelta y vamos a coger ahora el mismo tren. Nunca jamás supe quiénes eran aquellas personas. Pero para mí fueron un don de Dios, que me enseñaron tanto, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Dar siempre desde el silencio, compartiendo con los demás desde el silencio, desde la sencillez, como quien no hace más que lo que debe. Pues bien, queridos hermanos, vamos a darle gracias al Señor, que siempre nos recuerda cosas ya sabidas, y vamos a pedirle no solamente recordar, sino que seamos capaces de hacerlo vida. Porque cuántas veces lo pienso, si este mundo acogiera el Evangelio y viviera el Evangelio, pero pensáis, qué dicha la nuestra, poder ya disfrutar anticipadamente en la tierra lo que es el cielo. Por bien que por nosotros no quede, se lo pedimos al Señor.